Shalom Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 8 del Tratado de Sanedrín. Nos dice la Gemara, seguimos analizando Pesukim, dice, Kakatán, Kagadol, Tishmaun. Tanto al pequeño como al grande deberás escuchar. Amar es Lakish de Jorge Lakish. Sheye Habiba Aleja, Din Shel Pruta, que Din Shel Meamane. Es decir, que cuando vayas a juzgar, el juez que va a juzgar, cuando vaya a juzgar un asunto de una peruta, es decir, un céntimo, o un asunto de mané de 100 millones de euros, tiene que juzgarlo de la misma manera y tiene que ser igualmente importante. Explica la cámara. De mayor Z, es decir, ¿a qué se refiere que tiene que ser igualmente importante? Es claro que va a ser importante para los dos. Y lema, le iyune, be, un mifseke. Si me vas a decir que es en cuanto te tienes que preocupar por analizar y ver y decretar de una forma justa, pshite, eso es evidente, ela le abdume, sino que es para darle el orden de prioridad. Es decir, si primero te llegó el juicio de un céntimo y luego el de 100 millones de euros, no vas a decir, como ese es de más valor, voy a pasarlo antes y lo voy a juzgar antes. No, el que primero llegó tienes que juzgarlo en primer lugar. Dice el versículo, Lotaguru mi pene, ish, no temáis de ningún hombre. ¿Por qué? Dice que mis padres lo imu, porque el juicio pertenece a Dios. Amar Rafjama de Rebijanina, así dijo Rafjama, el hijo de Rebijanina. Amar Kadosh Baruj Hu, dijo Kadosh Baruj Hu a los jueces, que no juzgan como se debe. לא דיין לרשעים שנוטלים מזה ממון ונותנים לזה שלא כדין, אלא שמטריחין אותי להחזיר ממון לבעליו. Dice, no es suficiente con los jueces que juzgan y le quitan el dinero de uno para dárselo al otro, sino que además me molestan a mí ahora que tengo que hacer que el dinero llegue a su dueño original. Y dice el versículo, Ve'adavar asher yikshe mikem, es decir, cuando Moshe estableció el servicio judicial y estableció los tribunales de 10, de 50, de 100, etcétera, dijo, y la cosa que os sea muy difícil, traédmela a mí. Amar Rabbi Hanina, dijo Rabbi Hanina, Veitema Rabbi Yoshia, y dijo, y hay quien dice que fue Rabbi Yoshaya. Al lavarse, sobre esto, Natal Moshe Rabenu, Sherará Leatzmo. Es decir, sobre esto, él se puso, a sí mismo se dio la potestad de hacer esto. Y no dijo, Tikrebun lefanai a Shekhinah. Es decir, no fue Dios que le dijo lo más difícil que llega hasta ti, sino que él mismo decidió que los casos últimos tenían que llegar a él. Naasa Moshe, al lavarse, por esto que él decidió así, Ne'inash Moshe, fue castigado Moshe. Velon Emrulo Parashat Nahalot, y no fue dicho en su nombre todo el tema de las herencias. ¿Sí? Sheneemar, como dice el versículo, Moshe el Mishpatan Lifnei Hashem. Es decir, Moshe trajo su juicio, su caso, delante de Dios. Es decir, Moshe, ¿qué dijo? Las cosas difíciles tráemelas a mí. Pero cuando realmente llegó algo difícil, que era cómo actuar cuando un hombre moría, no tenía hijos, si eran las hijas las que tenían que heredar o no, finalmente no pudo determinar el juicio, se lo tuvo que consultar a Hashem. Vayakre Moshe el Mishpatan Lifnei Hashem. Matkif le Rav Nachman Bar Yitzhak, le preguntó entonces Rav Nachman Bar Yitzhak, mi ketive, ¿acaso está escrito Va'ashmi'achem? ¿Qué significa? Que seguro, Shebevadai hu yodea ma le'ashmi'a. Seguro que él sabe lo que os va a hacer escuchar. Dice, Ushma'ativ, que tiv, y os haré escuchar, está escrito. ¿Qué quiere decir? Que todo va a depender no de él, de su decisión, sino de la Kadosh Baruj Hu. Hola, y Gemirna, y lo, Aslina, Gamirna. Si yo sé, te voy a decir, te voy a responder, y si no, voy a llevar la pregunta a Shem y él me va a responder. Ela, entonces, el motivo, Tama de Barcelona en Parashá, el motivo por el cual no fue dicha todo el tema de las herencias por medio de Moshe, en nombre de Moshe, que detalle es por aquello que fue enseñado en una veraita. Dice, Reuyá, Parashat Nahalot, Shetikate, Valle de Moshe Rabenu. Es decir, hubiese sido conveniente, hubiese sido posible que todo el tema de las herencias fuese escrito en nombre de Moshe Rabenu, como estamos diciendo. Podría haber sido. Ela, pero, Shezahu, Benot Zelofkat, Benichtav al Pero, ¿cuál fue el problema? La cuestión no es un problema, al contrario. Las hijas de Zelofhad tuvieron el mérito
de que fuesen escritas a su nombre. Reuyash, ahí está Parashat Mekoshesh. De la misma manera, la porción, la parte de la Torah que nos habla del Mekoshesh Etzim, aquel que corta, que estuvo cortando maderas en el desierto en el día de Shabbat, era Reuyá, es decir, hubiese sido factible, ¿sí? Shetikateva de Moshe Rabenu, que se escribiese por medio de Moshe Rabenu. Ela, Shenitchayev Mekoshesh Venichteva, sino que hubo una persona que realmente estuvo cortando madera en Shabbat, y entonces esa para allá fue escrita por causa del aliado. De la bandeja, para enseñarte, Shemegalgelin Jová. Es decir, que se hace pasar la Jová, la culpabilidad, al Yad Hayab. Es decir, sobre aquella persona que es culpable, es decir, el que estaba cortando la madera. Ushut, y el mérito, al Yad Zakai. El mérito se escribe en nombre del que tuvo ese mérito, es decir, las hijas de Zelofhad. Algo positivo se escribe en nombre de alguien que consiguió eso positivo. Y algo negativo se escribe en nombre de alguien que hizo eso, esto que era negativo. Continuamos entonces, y dice, Ketib, está escrito, y yo ordené a vuestros jueces en aquel momento. ¿Qué se entiende? Shizir et Chachmei Israel, que advirtió a los sabios de Israel para dirigir al público según la ley, ¿sí? Y que obliguen que se cumpla la ley incluso contra su voluntad. Uchtib, está escrito, y yo os ordené a vosotros en aquel momento. Entonces, o a los jueces o a vosotros. Entonces, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Simlai, dijo Rabbi Elazar que dijo Rabbi Simlai, Azara de Tzibur shete emat dayan alehen, Azara la dayan sheisbol et tzibur. Es decir, aquí hay una doble advertencia. Por un lado, advirtió al pueblo que tengan respeto y temor de los jueces. Pero por otro lado, advirtió a los jueces que soporten, ¿sí?, la carga del pueblo. Es decir, que sean pacientes. Muy bien. Amar Rab Hanan, Vitema Rabbi Shabtai, así dijo también, perdón, Atkama, ¿cuánto es que tienen que ser pacientes? Amar Rab Hanan, Vitema Rabbi Shabtai, dijo Rabbi Hanan, y aquí dice que fue Rabbi Shabtai, Kasher Isa Haomen et Ayonei. Tanto como la nodriza carga con el bebé que mama de ella. Ketiv, está escrito en el versículo. Y le dijo Moshe a Yoshua, Kiata Tavo et Amaze. Tú vas a venir al pueblo este. Es decir, está escrito de una forma un poco rara. Debería decir Taví, tú vas a traer. Uchtiv, está escrito también Kiata Taví, es decir, está escrito de las dos maneras. Vamos a ver cómo está escrito. Uno está en Devarim. Los dos están en Devarim. Vayikra Moshe Yoshua, Vayomer Elav, Leene Kol Israel, Hazak Bemas. Llamó Moshe a Yoshua a los ojos de todos los ancianos de Israel, de todo el pueblo de Israel, le dijo, fuerte y valiente, Kiatá, porque tú Tabó, vas a venir a este pueblo, a la tierra que yo le he jurado, que le juró Dios a tus padres, para darles a ellos, y la vas a hacer heredar. Y después dice el versículo, más adelante, Baitzabet Yoshua bin Nun, y ordenó a Yoshua bin Nun, y le dijo, Hazak más fuerte y valiente, Kiatá Tabí, tú vas a traer, vas a venir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, amarlo Moshe le Yoshua, le dijo Moshe a Yoshua, ata veazekenim shebador imahem. Es decir, tú y los ancianos de la generación que corresponda, ¿sí? Ve amarlo a Kadosh Baruj Hu, y ahora le dijo a Kadosh Baruj Hu, tol makel veach al kodkodem. Es decir, vamos a ver cómo lo explica aquí. Dice, Taví, se entiende, es decir, tú vas a traer, tú les vas a hacer venir. ¿Qué quiere decir? Que vas a mostrar un liderazgo, vas a tener un poder sobre ellos. ¿Sí? Sherará, como un zar. Y entonces, ¿cómo vamos a resolver a los dos versículos? Dice, lo que dijo Rabbi Yohanan, el primer versículo, amarlo Moshe le Yoshua, se lo dijo Moshe a Yoshua. Y así es como le dijo,
tú y los ancianos de tu generación contigo vais a tener la Sherará. ¿Sí? Sheyaset kol ma'asav al pihem. Vas a hacer todo por medio de lo que te digan los ancianos. Eso es tabó. Bien, ahora tabí, el segundo, Pasuk Sheni, Hu dibra Kadosh Baruj Hu, es lo que le dijo a Kadosh Baruj Hu. Amarlo, le dijo a Kadosh Baruj Hu, a Yoshua, Shelo, que dibre Moshe, no como las palabras de Moshe, sino Tol Makel, toma tu callado y llévales con mano fuerte. Porque Kidabar Ejad Lador Ve'en Sheni Devarim Lador. Es decir, ¿por qué Dabar Ejad, un dirigente, tiene la generación y no tiene dos dirigentes a la vez? Tana, estudiamos en una Mishnah. Zimun Mishlosha, es decir, la invitación se hace con tres. Mai Zimun, ¿qué significa Zimun? La invitación. Y Lema, si me vas a decir de Birkat Hamazon, la invitación que hacemos en Birkat Hamazon, a Bareja, ahora no me va a salir. Hablan Benibrich de Malka y la Kadisha, ¿sí? Esa es la invitación. Nevarech Shachal Mishelo. Si estamos hablando de eso, Betania, ¿acaso no fue enseñar una veraita? Zimun, Ubirkata, Zimun, Bishlosha. Dice, el Zimun y la invitación del Zimun, perdón, y la bendición del Zimun con tres. ¿Qué se entiende? Que son dos cosas diferentes. Una es Zimun y otra es la bendición del Zimun. Entonces dice, Vejitema, y si me vas a decir, Perush, que me fares, que lo que está haciendo únicamente es explicar, dice, el Zimun, la invitación. ¿Qué es la invitación? La bendición de la invitación. Si me estás diciendo que es una explicación. Mais Zimun, Birkat Zimun. Es decir, ¿qué es el Zimun? La bendición del Zimun. Tania, ¿acaso no fue enseñar una veraita? Zimun Bishlosha, Birkat Zimun Bishlosha. Es decir, el Zimun se hace con tres y la bendición del Zimun se hace con tres. Es decir, que si fuese la explicación, no diría las dos veces con tres. Shem Shene de Barim, son dos cosas diferentes. Responde la Gemara, El Amay Zimun, ¿qué significa Zimun? La invitación. Azmun Eledin, es decir, una invitación al juicio. Cuando se te convoca la citación para el juicio, se hace por medio de tres. Quijad de Raba, como aquello que dijo Raba, Hane Betlata Dayane, de Yad de Beazil, Shelige, de Bedina, de Amar, Mipuma de Had. Tres Dayanim, tres jueces que estaban sentados. Y va el emisario del Bedín e invita al que va a ser juzgado solamente por medio de ellos, por medio de un solo enviado. Lo amar, no, es como si no hubiese dicho nada. Es decir, los tres jueces están ahí sentados, mandan a un emisario, oye, ya mata a la persona que lo vamos a juzgar, no ha dicho nada al emisario. ¿Por qué? Porque no son tres. Ad de amar mishme de kulegu. Es decir, perdón, vamos a explicarlo bien. No es que viene y dice, porque mandó uno solo, dice, están Rabbi A, Rabbi B y Rabbi C. Y va el emisario y le dice, oye, Rabbi A te está convocando al juicio. No dijo nada. Hasta que no diga, Rabbi A, Rabbi B, Rabbi C te están convocando al juicio, ahí ya se llama que le están convocando y es una convocación válida. Es decir, que si no va a estar, se le puede poner en Nidui, etc. Hane Mile, ahora esto que estamos diciendo, velo yo más de Dina, cuando no es un día de tribunal, que sabíamos que eran los lunes y los jueves. A Valbelloma de Dina, pero es un día de tribunal. Letlan B. Esto no es así. Incluso si solamente va el nombre de un solo Dayan, también se llama que está convocando y es válida. Estudiamos en la Mishnah. Tashlume Kefel, es decir, el pago del doble y el pago de 4 y 5. Habíamos dicho, alguien que roba tiene que devolver lo que robó y pagar el valor de lo robado. Y alguien que robó un corderito o una vaca y lo degolló, entonces ahí tiene que pagar 4 o 5 veces el valor. ¿Qué dice la Gemara? Que se tiene que hacer con 3, es lo que decía la Mishnah. Dice, Shalach le Ramnahan Barrafizda le Ramnahan Bar Yaakov. Le mandó a preguntar Ramnahan Barrafizda a Ramnahan Bar Yaakov. Y el Amdenu Rabenu, enséñanos, maestro, dime que Nasot, las leyes de las multas, Bekama, ¿con cuántas personas se juzgan? Te pregunta la Gemara, Maiki me Bayele, ¿cuál es la pregunta aquí realmente? Anantnan, ¿acaso nosotros estamos diciendo claramente en la Mishnah que Tashlume Kefel ve Tashlume Arba Bechamisha, que Nasim son multas que se hace con 3, Bishlosha? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Si la Mishnah ya claramente nos lo dice.
Ela, Yahid, Mumje, que mi bayele. Está preguntando si es el Dayan, es una única persona, pero que es un experto en el juicio. ¿Acaso de si juzga din kenasot o no, una sola persona experta puede juzgar esos juicios de multas o no? Amarle, entonces le respondió Ramnam Bariaco. Tenituja, nosotros lo estudiamos esto en la Mishnah. Tashlume, que es el betashlume arba bejamisha, bishlosha. El pago del doble y de 4 y 5 veces se hace delante de 3, o se juzga por 3 jueces. Maishelosha, ¿qué quiere decir 3? Y le Maishelosha idiotot, si me está diciendo que son 3 personas cualquiera. Amar Abúa de Abuj, así dijo el padre de tu padre, es decir, Rabjizda, en nombre de Rab, Mishme de Rab. Afilu Asara, ven idiotot, pesulim le dine kenasot. Incluso 10 sabios, 10 personas que son idiotot, simples, que no son jueces, expertos, no son válidos para juzgar un juicio de multas. Ela, entonces, ¿qué tenemos que decir? Mumjin, que amar, es decir, que Shekama Shlosha. Cuando dice 3, la Mishnah se refiere a 3 expertos y no a 3 personas cualquiera, únicamente si son expertos. Seguimos. ¿Qué más vimos en la Mishnah? Dijimos, Baja Jamim Omerim, Hamotzi Shamra, Be'esrim Mushlosha. Es decir, el caso del Motzi Shamra, es decir, el que está difamando a la joven con la cual se casó, dijimos que se casó y a la mañana siguiente viene y dice, ¿sabes qué? Tú me dijiste que tu hija era virgen y no encontré signo de virginidad y viene a Motzi Shamra a difamar sobre ella. Ahí dijimos, la Mishnah dice que Tanakama que con 3 y Jajamín dicen con 23. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que se empiece a verificar y que el juicio pase de ser un juicio de Motzi Shamra, es decir, que solamente está difamando, a que sea real y esta mujer antes haya tenido una relación fuera de lo permitido y finalmente tenga que pasar un juicio de pena capital. Entonces, por eso Jajamín dicen con 23. Dice Bejiyesh, Dinene Fashot, Maihave. Ahora, pregunta a la Gemara, Vejimá, Bekaj, ¿y qué pasa entonces? Sheyesh Bofen, que podría haber un caso o una forma en la cual eso se transforma en un juicio capital. Ahora, Rotze Habal, Ragle Afsidaet Ketubata, ahora el marido lo único que quiere es ahorrarse la Ketubá. Es decir, cuando este marido viene a traer este argumento, ¿qué es lo que va a pasar? Que si realmente esta mujer hizo así, el marido queda exento del pago de la Ketubá. Entonces, él lo que quiere no es quiere que la justicien, sino simplemente quiere, ¿sí?, terminar su relación y no tener que pagar Ketubá, ¿sí? Entonces, no es que esté ahí por un juicio capital, sino que es un juicio de dinema monot, de leyes económicas. Responde la Gemara, dice, Amar Ula, dijo Ula, Bejosheshin le laaz kamipligue. Sospechamos del laaz, es decir, que la gente, que se empiece a ver un ruido, empieza a haber un rumor sobre esto, ¿sí? Que puesto que ya salió una voz, un rumor, Shetaba Haba Letaisha, que cobró el marido de la mujer, que de la ciudad que tuvatá, es decir, que la denunció para evitar pago de la que tuva. Entonces, vengan testigos que el marido no sabe de ellos a la snut y que vengan a testificar sobre que realmente hubo un acto de snut. Y entonces va a ser necesario 23 jueces. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos testigos de que esa mujer hizo algo prohibido. Ahora, Rabbi Meir Sabar, ¿qué opina Rabbi Meir? En Hoshishim Laz, no sospechamos de este rumor y entonces, por eso solamente con 3. Pero Raman Sabri, los sabios opinan, Hoshishim Laz, sí que sospechamos de que el rumor corra y que lleguen a venir testigos que hagan que ese juicio se transforme en un juicio capital. Otra explicación. Rabba Amar, dijo Rabba, Kule Alma le laaz lo hayishinan. Es decir, nadie sospecha de este rumor. Ajá, entonces aquí la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim, Bejoshishin lichbodan shel rishonim kamiplige. Es decir, sospechan sobre el honor de los rishonim. Explica la Gemara. Ajá, Mayasina. ¿De qué estamos hablando? Que Gon de Ikanif be Esrimutlata.
Es decir, llamar a Baal, sheyesh lo edim al aznut, וכינס בית דין של 23 כדי למדן דין לנפשות. Entonces, sospechamos de que del kabod de los tres primeros que se sentaron. Es decir, explica la Gemara y dice, ¿en qué caso? Que el marido reunió a 23 jueces y dijo, tengo testigos de que esta mujer hizo lo que no debía, para que juzguen un juicio de nefashot, de la vida, de capital. Y al final no encontró a los testigos. Veibdur, y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a tener que ir. Que molestó a los 23 jueces para nada. A Marleu le dijo el marido, Oil, Ben Lierin, puesto que yo no tengo testigos. Dainuli, mija, viene Mamonot. Por lo menos, ahora que estáis aquí, juzgadme un juicio de Mamonot, es decir, el tema económico. Pregunta la Gemara sobre Ula. Dice, Meti, tenemos una veraita que opone a esta opinión. Los sabios dicen, Moshe Shemra, aquel que saca un mal nombre, te dio mamón bishlosha. Si lo que él reclama es dinero, se juzga con 3. Te va o nefashot, si él reclama pena capital, besim ushlosha, tienen que reunirse 23. Bishlama, yo entiendo, ¿sí? Efshar levaer et veraita kach, que se puede explicar la veraita de esta manera. Tab'u mamón tejila, es decir, si lo primero que reclama el marido es solamente el dinero, para ahorrarse la que tú vas sin testigos, lefi kulam din danin din ze bishlosha. Todo el mundo está de acuerdo que ese juicio se hace con 3 jueces. Ahora, tebaon nefashot tejila, pero si lo primero que él reclama es que esta mujer, sí, su esposa le engañó en el periodo en el que no podía estar con ningún otro hombre, Shamar Sheavik, él dice, voy a traer testigos de esto. Entonces, afilu im lebasov lo matzaedim, si al final no encontró testigos y quiere reclamar el dinero, be'esim ve'shalosh, es decir, tiene que juzgarlo los 23 que están ahí. ¿Por qué? Por el honor de los jueces, ya que os desplazasteis hasta aquí. Nos vamos a hacer que os veáis sin nada. Era Leula, pero para Ula, ¿sí? Que dice que se necesitan 23 jueces por causa del rumor. Kasha es una dificultad. Es decir, depende de lo que primero reclama. Amar, Raba, dijo Raba, Ani ve Ari Shebachabura Targimna. Es decir, yo y el león que está en la Jaburá, en nuestro grupo, que estudiaba como un león. Así explicamos. Humano. ¿Y quién es ese león? ¿Sí? Rabijilla Barabín. Era Rabijilla Barabín. Ajabe Mayaskinan. ¿De qué estamos hablando en este caso? Dice, Shehevi Haba Aledim Shezinta. El marido trajo primero testigos de que esta mujer tuvo relaciones prohibidas. Bebía Abedim Bezimu le de Abal. Y el padre trajo testigos que invalidaron a los testigos del marido. En ese caso, el marido tiene que pagar 100 selaim al padre. ¿Por qué? Porque es el valor de la que tú vas. Tú quisiste hacerme pagar 100 selaim, ahora tú vas a tener que pagar. Y sobre eso dice la veraita, va legabot mamón, mi baal, si viene el padre a cobrar dinero del marido, que se encontró que está mintiendo, entonces le puede cobrar con 3. Pero nefashot, sí, solamente con 23. Ubemakom nefashot, pero si es un juicio de pena de muerte, entonces solamente con 23. Abaye Amar, así dijo Abaye, de Kule Alma, todo el mundo está de acuerdo. También Rabbi Meir está de acuerdo. Haishinan lelaz, es decir, sospechamos de este rumor que haga que vengan testigos. Mishum que vodam sherishonim. Entonces, como sospechamos que los 3 primeros que se sentaron, de repente le van a añadir 20 jueces más. A Javi Mayaskinan, y entonces van a reducir su honor. ¿De qué estamos hablando aquí? Que Gon, por ejemplo, de Itru Be Stam, es decir,
que trajo el marido testigos al principio, cuando fue convocado al juicio, que ya no hay sospecha de que vengan otros testigos. ¿Por qué? Porque ese rumor va a decir, el marido trajo testigos al tribunal. De Edim Omrim, y los testigos testifican delante de tres. De Atrubestam, Sheitruba Nahara, que advirtieron a la joven, Velo Laskirla, Sheonesh Besekila, sin recordarle cuál era el castigo que correspondía si hacía esa acción prohibida. Beaitanahu, y sobre esto discutieron los sabios de Tania, como se enseña en una veraita, que habla del Mesit y del Mediach. El Mesit es el que incita a hacer idolatría. Dice, Ushar kol hayabe mitot shebatorah, todo el resto de los que tienen pena de muerte en la Torah, en mitin otam ela be'eda, no se les aplica la pena de muerte, a no ser que sea un juicio con un tribunal de 23 personas, ve'edim y con testigos, ve'atra y con advertencia, hasta que le adviertan, shu hayav mita, que si hace esa acción, tiene pena de muerte. Y esto lo tiene que decir, que así le advirtieron, que tiene pena de muerte por medio del Betin. Es decir, ¿qué dice aquí? Salvo el Mesit y el Mediach, que son dos casos de gente que incita a la idolatría y la Torah directamente dice que tienen pena de muerte. Todo el resto de los casos de pena de muerte de la Torah no se aplica la pena de muerte hasta que el tribunal no esté compuesto de 23 sabios, hasta que no haya testigos que vieron la acción prohibida y que los testigos le advirtieron y le dijeron, oye, si haces esta cosa, tienes pena de muerte por el Bedín. Rabbi Yehuda Omer, ¿qué dice Rabbi Yehuda? Dice, dice, no es suficiente eso. Rabbi Yehuda dice, además hace falta un detalle más. ¿Sabes qué? Si haces esta cosa tienes pena de muerte y la pena de muerte que te corresponde es tal. ¿Sí? Sequilá, Serefá, Erek, Genek, los 4 tipos de pena de muerte. Raspapa Amar, dijo Raspapa, explica otra explicación sobre la discusión entre Rabbi Meir y Rabbanan y los sabios. Ugam Sober, él también opina como Valle, que todo el mundo está de acuerdo que se sospecha del rumor y que es por el honor de los 3 primeros jueces, como se explicó arriba. Ajá, y aquí que discutieron Rabbi Meir y los sabios, ¿de qué estamos hablando? Bisha Javera Askinan, es decir, es una mujer que conoce muy bien las leyes, es una mujer que sabe, Javera, ¿sí? Y ahí, recamiplique, Beplukta de Rabbi Yossi Bar Yehuda de Rabbanan. La discusión es la misma que tienen Rabbi Yossi. Perdón, me perdí. Rabbi Yossi Bar Yehuda y los sabios de Tania, como se enseña en una veraita. Rabbi Yossi Bar Yehuda, Omer dijo Rabbi Yossi Bar Yehuda, Javer en Sarihatra, un Javer, una persona que conoce las leyes y trata de cuidar esas leyes, no necesita advertencia de que le digan, oye, eso está prohibido en Shabbat y si lo haces tienes pena de muerte. Porque él ya lo sabe. Que de Sheyuhal le Dayanim le Avhin Ben Shogeg le Mezid. Perdón, me salté una parte. Le Fishelo Nitna Hatra. ¿Por qué? Porque, ¿por qué es tan importante que haya una advertencia? Para que se pueda diferenciar, los jueces sepan diferenciar entre si la persona hizo esa acción prohibida por inadvertencia o si lo hizo a propósito. Si tú a alguien le dices, oye, rascarse la oreja, ¿sí? Tiene pena de muerte, ¿sí? Y él viene y dice, sí, ¿de verdad? Entonces, ¿qué lo está haciendo? Lo está haciendo Bemezid, porque tú ya lo has advertido, ¿sí? Ahora, si él no sabía, se está rascando y dice, oye, tiene pena de muerte, y dice, uy, no, no, ¿sí? Entonces sabes que lo estaba haciendo de manera no voluntaria. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Que el que lo hace no voluntario tiene un tipo de castigo, el que lo hace voluntariamente tiene pena de muerte. ¿Bien? Os podéis rascar la oreja, no hay problema. ¿Bien? Entonces, le ficheló nitna la advertencia fue dada solamente para que se pueda diferenciar los dayanim, le avgin ben shogeg le mezid, entre el shogeg y el mezid. Rabashi que dice, Rabashi, Amar, otra explicación más sobre la discusión entre Rabbi Meir y los sabios. Ugam Sober, él también opina como Abaye,
y como Raspapa, que todo el mundo está de acuerdo, que sospechamos del rumor. Y estamos hablando del honor de los 3 primeros de Yanim, o que me voy a leer como dijimos arriba. De todas formas, aquí discutieron Rabbi Meir y los sabios, porque Kegon, en un caso que trajo al marido testigos al principio, cuando fue invitado al juicio, y los testigos que dicen, de Atru be Malkut. Es decir, nosotros advertimos a la mujer que no tenía que hacer eso y que si lo hacía iba a recibir Malkut, iba a recibir latigazos. Veló y Trubé, pero no le advirtieron que tenía pena de muerte. Entonces, ¿qué? La advertencia fue una advertencia equivocada. Mi pliegue y la discusión de Plukta de Rabbi Ishmael de Rabbanan, la discusión es la misma que tienen Rabbi Ishmael y los sabios. Titnan, como se enseñó en la Mishnah, Makot Bishlosha. Dijimos en nuestra Mishnah que juzgar si alguien tiene que recibir Makot es con 3 solamente. Mishum Rabbi Ishmael Amru, en nombre de Rabbi Ishmael dijeron, Besrim Beshalosh, hace falta también 23. Y sobre esto discutieron Rabbi Meir y los sabios. Que Rabbi Meir opina, como los sabios, que Makot, que los golpes son con 3 solamente. Y por lo tanto, Motzi Shemra, el que viene a sacar un mal nombre, ¿sí? Y que quiere obligar a la mujer a recibir Malkut, Daivish Losha es suficiente con 3 Dayanim. Pasadomim, Sobrim y los sabios opinan, como Rabbi Ishmael, que Makot, los golpes también son con 23 y por lo tanto también Motzi Shemra necesita 23 jueces. Hasta aquí llega este DAF. Que tengamos un excelente día. Hisku Beinzo.